Bienvenido. Has llegado a un espacio donde exploramos el alma humana con valentía. Hoy te hablaré de señales sutiles pero decisivas. Esas que, si las ves en alguien, son motivo suficiente para alejarte. Por tu bien emocional, por tu equilibrio interior. Comencemos. Número 1. El alma humana no miente, pero se disfraza. He observado a lo largo de mi vida que el alma, en su esencia más pura, no miente. Su naturaleza es transparente, auténtica. Pero eso no significa que siempre se muestre tal como es. Por miedo, por trauma o por adaptación al mundo, el alma aprende a ocultarse. Y entonces surgen las máscaras, lo que llamé la persona, esa fachada que presentamos al mundo para ser aceptados, para sobrevivir en la sociedad. El problema no es usar una máscara, todos lo hacemos en algún momento. El peligro aparece cuando alguien se identifica tanto con esa máscara, que olvida quién es detrás de ella. Entonces, ya no estamos ante un ser humano en busca de conexión, sino ante una figura vacía que interpreta un papel. Hay personas que se han convertido en expertos del disfraz emocional, sonríen sin sentir, muestran amabilidad sin empatía, simulan interés sin amor. Y tú, sin darte cuenta, puedes caer en su red. ¿La señal más clara? Te sientes confundido. Tu intuición dice que algo no encaja, pero no puedes explicarlo con lógica. Escucha eso. Lo que percibes es la disonancia entre lo que alguien muestra y lo que verdaderamente es. El alma reconoce lo falso antes que la mente. Y cuando lo hace, no te traiciones a ti mismo. Esa incomodidad es una advertencia. Un llamado interior. No necesitas pruebas ni explicaciones. A veces, la única respuesta sabia es alejarse. Número 2. El poder destructivo de la sombra no reconocida. A menudo me preguntan cuál es la verdadera raíz del mal humano. Y siempre respondo lo mismo, la sombra no reconocida. Esa parte oculta de nosotros que guarda todo lo que rechazamos ser. No es mala en sí misma, pero si no se reconoce, si no se integra, se convierte en una fuerza oscura que gobierna desde el inconsciente. He conocido personas que caminan por la vida proyectando su sombra en los demás. Acusan, juzgan, hieren, y no se dan cuenta de que, en realidad, están peleando con su propio reflejo. Estas personas no buscan resolver conflictos, buscan culpables. No construyen, destruyen. Porque todo lo que no han querido ver en sí mismas, lo ven amplificado en los otros. Son almas en guerra con su propia naturaleza. Y al no tener el valor de enfrentarse a sí mismas, lanzan su sombra hacia afuera como un dardo envenenado. Si te vinculas con alguien así, terminarás desgastado, culpable por errores que no son tuyos, tratando de calmar un dolor que no te pertenece. La sombra no es el enemigo. La ignorancia de ella, sí lo es. Y cuando alguien vive negando su oscuridad, se vuelve incapaz de amar de verdad. Solo puede controlar, castigar o manipular. Si reconoces esto en alguien, no intentes ser su redención. No es tu deber sanar a quien aún no desea ver. Tu deber, tu lealtad más alta, es contigo mismo. Aléjate. Número 3. El encanto como trampa. Cuidado con los seductores del alma. Existen personas cuya presencia es magnética. Te miran y sientes que, por fin, alguien te ve de verdad. Hablan con una calidez envolvente, y sus gestos parecen diseñados para tocar lo más profundo de tu ser. Pero debes saber algo, no todo encanto nace del alma. Hay quienes perfeccionan el arte de la seducción no para conectar, sino para dominar. Estos individuos no se interesan genuinamente por ti. Se interesan por lo que puedes darles: atención, validación, poder emocional. Su aparente sensibilidad es un instrumento. Su empatía, una estrategia. Conocen las palabras exactas que quieres oír, los gestos que te conmueven, las heridas que pueden usar. Y lo hacen con maestría. Lo más peligroso es que, al inicio, todo parece ideal. Te sientes comprendido, incluso especial. Pero lentamente, comienzas a sentirte confundido, agotado, dependiente. Porque el seductor del alma no te ama, te atrapa. Y cuando ya no eres útil, te descarta sin culpa. La verdadera conexión humana no necesita manipulación. Es honesta, aunque no sea perfecta. Si alguien te envuelve demasiado rápido, si todo parece demasiado bonito, si tu intuición empieza a inquietarse, detente. Observa. El alma no necesita espectáculo para sentirse vista. La seducción genuina nace del ser, no del ego. Cuando es real, no te consume, te expande. Si no sientes eso,
Si el brillo del otro parece ocultar algo turbio, aléjate. Estás frente a una trampa disfrazada de luz. 4. La victimización como forma de dominación. He aprendido que no todos los que sufren desean sanar. Algunos, lamentablemente, han hecho del sufrimiento su identidad. Son aquellos que necesitan ser vistos como víctimas permanentes, no por el dolor en sí, sino por el poder que les otorga. La posición de víctima puede ser tan cómoda como peligrosa, porque exime de responsabilidad y otorga una superioridad moral difícil de cuestionar. Estas personas no buscan empatía, sino control. Te arrastran a su drama constante, y si no juegas el rol de salvador, pasas rápidamente a ser el villano. Te manipulan con la culpa, con el sacrificio, con el argumento de todo lo que han sufrido. Pero observa con claridad, si alguien convierte su dolor en una forma de manipular, no está buscando amor. Está buscando poder. La victimización crónica es una máscara más. Una más difícil de detectar, porque apela a tu compasión. Pero el amor verdadero no se construye desde la culpa. Si te sientes constantemente obligado, si tu libertad se ve condicionada por no herir al otro, estás atrapado. No confundas sensibilidad con debilidad emocional, ni sufrimiento con verdad. Todos sufrimos. La diferencia está en cómo respondemos a ese dolor. Si alguien utiliza su herida para encadenarte, no está sanando, está huyendo de sí mismo, y usándote como escudo. Recuerda, ayudar no significa sacrificarse. La compasión no te exige quedarte donde te consumen. Si alguien necesita ser víctima para sentirse valioso, no es tu tarea completarlo. Es momento de irte. 5. El narcisismo espiritual, el ego disfrazado de iluminación. Uno de los rostros más sutiles del ego es aquel que se oculta bajo el manto de la espiritualidad. He visto muchas veces cómo las personas, en su deseo de trascender el dolor, construyen una imagen de sí mismas tan elevada, que dejan de verse con honestidad. Creen haber despertado cuando en realidad solo han cambiado de máscara, ya no se muestran superiores por el intelecto, sino por su supuesta conexión con lo divino. El narcisismo espiritual es peligroso porque se esconde detrás de palabras nobles: amor, luz, conciencia. Pero observa cómo actúan, no toleran la crítica, desprecian a quienes sienten menos despiertos y utilizan su lenguaje espiritual como una barrera, no como un puente. Es ego disfrazado de sabiduría. Estas personas no buscan compartir el camino, buscan seguidores. No buscan aprender, buscan adoctrinar. Su paz es frágil, su humildad fingida. Y si te acercas demasiado, puedes comenzar a sentir que tu crecimiento no es suficiente, que siempre estás un paso atrás. No lo estás. Estás frente a alguien que no ha sanado, solo ha refinado su máscara. El alma verdaderamente iluminada no presume su luz. Ilumina en silencio. Acompaña sin imponer. Reconoce su sombra y sigue caminando con ella. Si alguien se siente superior por su espiritualidad, no es sabio, es prisionero de su ego. No confundas altura con profundidad. Si la espiritualidad de alguien te aplasta en lugar de elevarte, aléjate. No estás frente a un guía, sino frente a un falso profeta interior. Si este contenido resuena contigo, suscríbete. No es solo un canal, es un espacio para despertar el alma. 6. Cuando la verdad se convierte en una herramienta para herir. La verdad, en sí misma, es sagrada. Es uno de los pilares del alma integrada. Pero incluso lo sagrado puede volverse destructivo cuando se utiliza con intenciones equivocadas. He conocido personas que, bajo la excusa de ser honestas, lanzan verdades como cuchillos. No buscan comprensión, buscan herir. No desean claridad, desean poder. Y lo disfrazan de franqueza. Una verdad dicha sin compasión no es sabiduría. Es violencia emocional. Hay quienes disfrutan del impacto que generan al decir las cosas como son. Pero lo que realmente revelan no es su autenticidad, sino su falta de empatía. La verdad que no considera al otro no es expresión de conciencia, sino de ego. Estas personas no corrigen para construir, corrigen para humillar. No dialogan, sentencian. No se abren, se imponen. Y quien convive con ellas termina sintiéndose pequeño, confundido, inseguro. Como si la verdad fuera una herramienta reservada solo para unos pocos iluminados. Pero te diré algo, la verdad no necesita violencia para ser firme. Puede ser clara sin ser cruel. Puede ser directa sin aplastar. Si alguien utiliza la verdad como castigo, no está buscando crecer contigo, está defendiendo su trono interior.
Escucha como alguien dice la verdad, no solo lo que dice. El tono revela la intención. Y si el mensaje, por verdadero que sea, viene cargado de desprecio o superioridad, es tiempo de alejarse. Porque no toda verdad libera. Algunas encadenan. 7. El eterno insatisfecho, un alma sin raíces. He observado muchas veces una figura que se repite en la vida psíquica de las personas. El eterno insatisfecho. Aquel que, por más que reciba amor, compañía o reconocimiento, siempre siente que algo le falta. Cambia de relaciones, de trabajo, de lugar. Pero el vacío persiste. Y es que su hambre no es externa, sino existencial. Estas personas llevan un alma sin raíces. Buscan afuera lo que solo puede encontrarse adentro: sentido, paz, identidad. Y al no hallarlo, responsabilizan al mundo por su malestar. Nunca eres suficiente para ellos. Si das poco, te reclaman. Si das mucho, se ahogan. Siempre habrá un pero, una falta, una carencia. El vínculo con alguien así se convierte en una carrera interminable. Te esfuerzas, te adaptas, te moldeas, y aún así, no basta. Porque no se trata de ti. Se trata de una herida que no han querido mirar. Y en el fondo, tampoco buscan sanarla, porque esa insatisfacción les da identidad. Los mantiene en movimiento, pero nunca en encuentro. Si te encuentras junto a un alma que solo sabe recibir, que vive señalando lo que falta pero nunca lo que hay, estás frente a un espejo roto. No podrás completarlo. Ni debes. El amor real nace entre dos seres enteros, no entre uno que da y otro que consume. Tu energía es sagrada. No la malgastes intentando llenar un pozo que no tiene fondo. Si lo reconoces, aléjate. 8. La manipulación emocional, el arte de tejer culpa. Una de las formas más sutiles y destructivas de control es la manipulación emocional. No se ejerce con gritos ni amenazas, sino con miradas, silencios, palabras cuidadosamente elegidas para hacerte sentir culpable por tener necesidades, por decir no, por poner límites. Es un arte oscuro, el arte de tejer culpa en el otro mientras se mantiene una apariencia de fragilidad. Estas personas juegan con tus emociones como si fueran hilos. Si te alejas, se enferman. Si te afirmas, lloran. Si dudas, te acusan de insensibilidad. Te hacen creer que todo lo que sienten depende de ti, y eso es una trampa peligrosa. Porque te conviertes en el guardián de su equilibrio emocional, mientras tu propio centro se desmorona. Lo más complejo es que no siempre lo hacen de manera consciente. Algunos lo aprendieron desde la infancia, como única forma de obtener afecto. Pero inconsciente no significa inocente. Toda manipulación emocional, aunque disfrazada de amor, corroe la autenticidad del vínculo. Si te descubres justificándote todo el tiempo, si sientes que debes caminar con cuidado para no romper al otro, detente. El amor no se basa en miedo, ni en culpa. El amor verdadero permite que ambos respiren sin asfixiarse. Reconoce el juego. No es tu deber sostener a quien se niega a sostenerse a sí mismo. Tú no eres salvador ni carcelero de nadie. Si la relación gira en torno a tu culpa, no es amor. Es manipulación. Y ante eso, solo hay una salida: alejarse. 9. Los que odian lo diferente, una señal de alma fragmentada. Cuando una persona rechaza de forma agresiva lo que es distinto, sea una opinión, una forma de amar, de vivir o de pensar, no estás frente a alguien fuerte. Estás frente a un alma fragmentada. El odio a la diferencia es el reflejo de una identidad aún no consolidada. Lo que no se comprende, se teme. Y lo que se teme, se ataca. El individuo que necesita que el mundo se parezca a él para sentirse en paz, vive atrapado en una estructura interna frágil. Esa rigidez mental no es convicción, es defensa. Es un intento desesperado por evitar el caos que habita dentro. En lugar de integrar lo desconocido, lo combate. No por fuerza, sino por inseguridad. Este tipo de persona puede parecer firme, coherente, incluso carismática. Pero observa con atención, no escucha, no pregunta, no se permite cuestionar. Su seguridad es aparente, y su paz depende de la exclusión del otro. Quien no piensa igual, se convierte en enemigo. Si te sientes disminuido al compartir tu visión, si debes ocultar quién eres para evitar conflicto, estás sacrificando tu verdad por pertenecer. Y ninguna relación vale ese precio. Una conciencia madura no necesita aplastar lo distinto, lo acoge, lo explora, lo honra. Si alguien desprecia lo que no comprende,
no está caminando hacia la luz, está huyendo de su sombra. Aléjate de los intolerantes. No porque te hagan daño inmediato, sino porque lentamente te niegan. 10. El que nunca pide perdón, un ego endiosado. Pedir perdón no es una humillación, es un acto de fortaleza interior. Significa que uno ha podido mirarse con honestidad, reconocer su sombra y asumir la responsabilidad de sus actos. Por eso, cuando alguien es incapaz de pedir perdón, no estás frente a una persona íntegra, sino frente a un ego que se cree invulnerable. Estas personas nunca se equivocan. Siempre encuentran justificaciones, razones, excusas. Si hieren, minimizan. Si lastiman, lo niegan. Y si tú reclamas, invierten la culpa. Es una danza tóxica en la que tú terminas dudando de tu dolor, mientras ellos se sienten superiores por no rebajarse. Lo que sucede en realidad es simple, no soportan verse pequeños. El acto de disculparse los confronta con su fragilidad, y eso les resulta insoportable. Prefieren perder vínculos antes que ceder. Prefieren tener la razón antes que sanar. Pero el amor, el verdadero, requiere humildad. Requiere reconocer que todos, incluso los más sabios, hieren sin querer. Y quien no puede pedir perdón, no puede amar en profundidad. Solo puede controlar o aparentar. Si estás junto a alguien que nunca se hace cargo, que te hace sentir culpable por señalar el daño, no estás en una relación, estás en un escenario. Y tú, sin notarlo, haces el papel del culpable. El perdón construye. El orgullo cierra. Si alguien no sabe pedir perdón, no sabe estar en vínculo real. Y ante eso, lo más sano, lo más sabio, es irse. Suscríbete si sientes que este espacio habla el lenguaje de tu alma. 11. Los que no escuchan, el vacío disfrazado de verbo. Hay personas que hablan mucho, que llenan cada espacio con palabras, teorías, opiniones. Parecen seguros, incluso sabios. Pero si prestas atención, descubrirás algo inquietante: no escuchan. No preguntan, no se detienen, no reciben. Solo emiten. Solo se escuchan a sí mismos. Esta incapacidad para escuchar no es banal. Es una señal de un alma cerrada, de un yo tan frágil que solo puede sostenerse hablando. El silencio les asusta porque, en él, podrían encontrarse. Y encontrarse implica riesgo, implica descubrir lo que han evitado, su vacío interior. Escuchar es un acto profundamente humano. Escuchar es rendirse, por un instante, al mundo del otro. Y eso requiere humildad. Requiere dejar de ser el centro. Por eso, quien no escucha no puede amar. Porque el amor se construye en el intercambio, no en el monólogo. Si te descubres junto a alguien que siempre dirige la conversación, que ignora tus palabras, que solo espera su turno para hablar, estás frente a alguien que no te ve. Puedes estar a su lado, pero seguirás sintiéndote solo. Invisibilizado. Invalidado. Y eso, a largo plazo, desgasta el alma. No porque duela el silencio, sino porque duele no ser escuchado en él. Busca relaciones donde tus palabras tengan un lugar verdadero. Donde el diálogo no sea un combate, sino un puente. Si eso no está presente, no insistas. No ruegues por espacio. El alma no crece donde no es oída. 12. La agresividad pasiva. Cuchillos sin filo pero igual de letales. No toda violencia se presenta con gritos o puños. Existen formas de agresión mucho más silenciosas, pero igual de destructivas. Me refiero a la agresividad pasiva, esa forma de hostilidad encubierta que se manifiesta en el sarcasmo, en el desprecio sutil, en la indiferencia calculada. Son cuchillos sin filo, que aún así, cortan profundamente. Quien actúa con agresividad pasiva rara vez se asume como agresor. Te dirá que exageras, que solo bromeaba, que estás siendo demasiado sensible. Y así, logran herirte sin cargar la culpa. Manipulan sin decirlo, controlan sin tocar. Es un juego perverso, te hacen sentir mal, y luego te convencen de que la culpa es tuya. He visto cómo este tipo de conducta destruye vínculos lentamente. Porque no es el golpe el que más duele, es la duda. La duda constante de si realmente fue un golpe, o si uno está imaginando. Eso desgasta, confunde, debilita el alma. Estas personas no enfrentan los conflictos. Los disimulan, los envenenan lentamente. Y si tú esperas claridad, honestidad o diálogo directo, terminarás frustrado, agotado, disminuido. El verdadero amor se comunica con verdad, incluso en el desacuerdo.
Si alguien te castiga con silencios, con gestos hirientes, con ironías constantes, no está construyendo nada contigo. Está librando una guerra encubierta. No trates de traducir lo que alguien se niega a expresar. No es tu tarea descifrar su hostilidad. Si el daño es constante y nunca reconocido, aléjate. 13. La envidia disfrazada de cercanía. La envidia es una emoción silenciosa y vergonzosa. Rara vez se confiesa, casi nunca se asume. Pero actúa, y actúa con fuerza. Hay personas que se acercan a ti no por amor, sino por comparación. No porque celebren tu luz, sino porque les molesta no tenerla. Y entonces disfrazan su envidia de amistad, de afecto, de interés. Son los que te felicitan con los labios, pero no con los ojos. Los que escuchan tus logros, y luego cambian de tema. Los que te dicen que están contentos por ti, pero con una sonrisa que no alcanza el alma. Su cercanía no es compañía, es vigilancia. Esta forma de relación es particularmente dañina porque no se detecta de inmediato. Al principio parecen genuinos, presentes, incluso amables. Pero con el tiempo, notarás que su presencia te apaga. Te sentirás culpable por brillar, incómodo al compartir buenas noticias, limitado en tu expansión. La envidia no siempre ataca de frente. A veces se disfraza de consejo, de duda sutil, de apoyo condicionado. Pero no te equivoques, su raíz es dolorosa. Porque quien envidia, sufre. Y quien sufre desde la comparación, no puede amar desde la autenticidad. El amor verdadero se alegra con tu alegría. Si eso no ocurre, si tu crecimiento incomoda en lugar de inspirar, es señal suficiente. No necesitas pruebas. No esperes el golpe final. Si alguien te ama menos cuando te va bien, aléjate. Ahí no hay vínculo. Hay competencia. 14. El alma que no sabe estar sola, es peligrosa en compañía. Una de las grandes verdades que he descubierto es esta: quien no ha aprendido a estar solo, no está listo para estar con otro. Hay personas que no buscan amor, buscan anestesia. Temen tanto a su propio vacío, que necesitan compañía constante, no por afecto, sino por evasión. Estas almas, lejos de haberse encontrado, se escapan de sí mismas a través del otro. Se aferran, idealizan, exigen. Confunden presencia con pertenencia, y apego con amor. Al principio, su necesidad puede parecer ternura. Pero muy pronto se transforma en demanda, celos, control. No te aman a ti. Aman no sentirse solos. Cuando una persona usa el vínculo como escape, transforma la relación en dependencia. Te conviertes en su fuente de calma, de identidad, de sentido. Y eso, más que un acto de amor, es un acto de carga. Nadie puede sostener el alma de otro si esa alma se niega a sostenerse sola. El amor auténtico nace entre dos seres que ya se han encontrado a sí mismos. Que no se necesitan, pero se eligen. Que no se completan, pero se acompañan. Si estás con alguien que no tolera el silencio, que se disuelve cuando no estás, que exige tu presencia como condición de su bienestar, es momento de mirar con claridad. El miedo a la soledad no construye amor. Construye prisión. No eres el refugio de nadie. Eres un ser completo. Si el otro no lo comprende, aléjate. 15. El juicio constante, un espejo roto. He aprendido que quien juzga sin descanso no está mirando al mundo, se está mirando a sí mismo. El juicio constante no nace de la sabiduría, sino del dolor. De una herida no sanada que proyecta hacia afuera lo que no quiere ver dentro. El que todo lo critica, en realidad, se desprecia. Pero aún no lo sabe. Estas personas viven en guerra con la vida. Nada es suficiente, nadie está a la altura, todo debería ser distinto. Y esa mirada, tan exigente, tan rígida, no es más que el reflejo de una autoexigencia brutal que han convertido en ley universal. Pero el alma no respira en entornos así. Se encoge, se defiende, se paraliza. Estar cerca de alguien que juzga todo y a todos es vivir en un tribunal constante. Sus ojos buscan errores, su boca sentencia, su energía condena. Y aunque digan hacerlo por sinceridad, lo cierto es que su juicio no edifica, destruye. No confundas observación crítica con juicio tóxico. Uno ilumina, el otro hiere. Uno libera, el otro oprime. Si sientes que debes cuidarte todo el tiempo, que no puedes ser tú sin temor a ser señalado, ya no estás en vínculo, estás bajo vigilancia emocional. El juicio constante es una sombra proyectada. Y tú no eres su pantalla.
El alma crece en aceptación, no en ataque. Si alguien no puede amar sin corregir, no está amando. Está luchando consigo mismo. Y tú no tienes que quedarte ahí. Si algo de esto resonó contigo, si viste rostros, situaciones o incluso partes de ti mismo, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo. Tal vez, sin saberlo, estés ayudando a alguien más a despertar.